día de partir. Anoche estuvo lloviendo, hoy está bastante feo todo alrededor, pero ya se ve muy oscuro. Mejor. No tanto sol al menos. No hay tanta tierra en el camino. Sí, porque hoy vamos a hacer camino de ripio, la Estrada Real. Tenemos que ir todo por ripio. No sé cómo estará con el tema del agua, así que vamos a ir a ver qué onda, cómo nos va. Este es el hospedaje que conseguimos por el mismo precio prácticamente que el camping. Es chiquitito, pero tiene una cama, un baño, incluso heladerita. Así que hoy nos vamos a Santo Tomé de las Letras para camino off-road, seguir la Estrada Real. Ay Dios, estas calles son muy complicadas para andar. Te hace doler el cuerpo y hace doler toda la moto. Siento lo que sufre la moto, pobrecita. Prefiero una calle de ripio a esto. ¡Wow! ¡Qué paisaje! ¡Qué bello! Esto sería lo que es el camino Velo, que lo llaman, la Estrada Vela, que es Estrada Vieja, el camino viejo de la Estrada Real, donde pasaba la corona portuguesa. Acá tenemos una ayudita de adoquines, por suerte, porque con el camino que por ahí está un poquito mojado todavía de anoche. Absorbió bastante, la verdad que yo pensé que iba a haber más barro. Está bastante bien. Hay partecitas por ahí que están rotas, como es piedra y tierra, pero bastante bien hasta ahora. Venimos todo de tierra y hay ayuditas de adoquines por ahí. Bueno, acá está más complicadito. Eso. Me dan un poquito de miedo estas piedras así tan puntudas y filosas. Pero hasta ahora es manejable. Nada, está bien, está bien. Vamos que podemos. Peor que no haya llovido y hubiese habido un polvo. Que ayer agarramos un pedacito buscando un camping por acá. Y terminamos todos sucios, llenos de polvo. Ahora está más limpio. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Este es el Brasil que nos gusta, el Brasil tierra adentro. ¡Qué belleza! Imagínense, en el siglo XVII, con carretas, con caballos, pasando por todos estos caminos, llevando oro, llevando diamantes, con peligros que los roben. Lo que habrá sido de esas travesías en esas épocas. ¡Qué bello! Miren, hay una cascadita. Están haciendo un puente acá. Hay momentos que es pura piedra y zanja, y hay que tener cuidado no meterse dentro de la zanja, sino pasarla cruzada, porque ahí sí, si no estamos en problema. Y hay momentos que esto es un asfalto, súper lindo y disfrutable. La verdad que yo no sé si es la cuarcita que nos llenó de buenas energías, pero está súper lindo el día hoy para andar en moto. Qué lindo el color de la tierra. Me hace acordar mucho a Misiones, Argentina. Ahí está. Muy lindo, la verdad. Acá esta parte está espectacular. Está llana, que hay un que otro pozo, pero miren lo que es esto. Miren el paisaje que tenemos acá. Miren. Hola, Chichu. Viene a pastorear. Se pegó un baño, me parece, en algún laguito. ¡Uy, qué subida esta! Hasta ahora venimos impolutos de caída. En realidad, desde que salimos, yo no me caí nunca. Lucas, una sola vez en el Parque Los Alerce, un camino de off-road, pero nunca más una caída. No llamemos a que pase, ojalá que sigamos así. Ay, se respira el olor a la naturaleza. Ay, qué rico aroma. Eucalipto, creo que es todo eucalipto, con un aroma muy fresco. Ay, vamos a parar a contemplar un ratito lo que es esto. Qué belleza. Miren lo que son las sierras de Brasil. Hermosas. Miren allá las vaquitas, el ganado. Por eso se ve así tan cortito el pasto, parece un terciopelo, porque hay mucho ganado y van comiendo el pasto y dejan así
como cortadito el pasto, bien prolijito. Nuevamente el cubrecadena. Ay, me quedó mal la pata. A ver si puedo ponerlo por acá. El cubrecadena del amor. Pero me parece que no se quebró, amor. Nada, se salió el tornillo. Ah, qué bueno. Mucho off-road. Miren lo que es este paisaje precioso. Ay, unos anteojos acá, mira. Vamos a volver porque vimos una iglesia. Y son muy importantes todas las iglesias en el Camino Real, porque le dedica un apoyo muy fuerte en la religión. También tienen varios tipos de religiones, pero una de las más fuertes es la religión católica. Y la corona portuguesa, con todo el dinero que ellos ganaban, también hacían iglesias en ciertos lugares, así como ahora vamos a encontrar acá una iglesia solita. No está alrededor de ninguna ciudad. Te cuenta la historia que parte del dinero que muchas veces ganaban por las minas o del oro, se lo robaban una parte e invertían en hacer iglesias. Allá arriba está. Ahí vimos una callecita que creo que entra para esa iglesia. Acá es... ¿Está abierto? Oh, está cerrado. Ah, esa sería la iglesia, pero está cerrado el portón. Miren qué bonita. No hay nada, no hay nada alrededor. Está la iglesia solamente. Nos dio lástima que estaba cerrada la iglesia, pero lo que no sabíamos que íbamos a conocer en este camino muchísimas iglesias más. La Estrada Real se caracteriza por tener principalmente centro de atención las iglesias súper decoradas con mucho oro, diamantes, algo que lo íbamos a ir descubriendo mientras íbamos transitando este camino real. Llegamos a Cruzilia. Mira lo que es este pueblito, en el medio de la sierra. Qué bello, qué linda imagen que tiene acá para tirar foto. Vamos a ver si conseguimos un lugar para ponerle el tornillo, el cubrecadena de la Bistrom, de la Moro, porque le pusimos un precinto, pero se va a cortar ese precinto, así que vamos a buscar una estación de servicio, cargar combustible y acomodar eso. Acá está la iglesia de Cruzilia, este debe ser el centro. Qué subidita, ¿eh? Para andar en bici. A veces lleva su música en la moto. Cruzilia Cruzilia es parte del Camino Viejo de la Estrada Real. Es uno de los pueblos que se formaron justamente por el paso de esta estrada, donde hicieron una iglesia y se comenzó a poblar toda esta zona. Bueno. Se largó la lluvia. Mire. ¿En dónde estamos? Es un juego de niños, ¿sí? Y bueno, vamos a tener que quedarnos acá. Por suerte tenemos esto. Es una placita que está enfrente del cementerio de Cruzilia. Paramos un ratito, comer unas galletitas, tomar un mate y se largó la lluvia. Pero igual parece que va a pasar. Va a servir para mojar las motos, lavarlas un poquito. Se ensuciaron bastante. Ya están las motitos. Bueno, hay algunos bolsos que puede ser que se mojen un poco, pero bueno, no pasa nada. Es lluvia nomás. Llegamos a Mindurri, ahí está la iglesia. Nos agarró una lluvia tremenda y ahora miren el sol que hay. Pero se viene de vuelta la lluvia, así que vamos a buscar un lugar capaz que ya donde dormir hoy y seguimos mañana. Miren qué linda que es. Todo esto es sigue siendo parte de la Estrada Real o Camino Real. Esta iglesia está muy bonita. El tema ahora es que para allá está la lluvia, está muy oscuro, así que vamos a tener que ir a buscar un lugar para dormir. Nos dijeron que hay unas posadas, hay 2 solamente en este pueblo, y que hablemos con prefectura que nos dejan colocar una carpa ahí. Así que vamos a ir a averiguar eso. Nos dijeron que nos va a dar un lugar donde podemos dormir, todo gratis, así que ahí nos están llevando. Viste que siempre hay que preguntar, porque la posada estaba 80 reales por persona, entre los dos salía 160 reales, un montón de plata. Así que si nos dan este lugar, pasamos la noche. Golazo diríamos. Le voy a mostrar dónde nos quedamos. Mira, tenemos garage. Acá están las niñas.
Está todo limpito porque limpiaron hoy justamente. Tenemos mesa, silla, tenemos el cuarto para elegir el que querramos. Ahí vamos a colocar un colchón, los colchones inflables, ya no tenemos que armar la carpa. Y baño con agua caliente, todo gratis. Porque fuimos a preguntar a la prefectura y la gente enseguida se entusiasmó al vernos con las motos todo y nos dejaron para dormir acá. Minduri, tierra de oportunidades, tierra de oportunidades. Qué mejor que la oportunidad que nos dieron a nosotros de poder quedarnos acá a dormir. Ya, está viniendo feo. Feo, feo, feo. Estamos como queremos. Ya cocinamos, mire cómo estamos reinstalados. Ahí tenemos las camas listas, las nenas ahí descansando también. Hoy vamos a dormir todos juntos. Llueve de una manera. Sí. Gracias a Fernando y todos los chicos de aquí de Minduri. Sí, de prefectura municipal. O sea, hoy fue un día de 10. Buenos caminos, hermosos. Lo único que nos agarró un poco de lluvia, pero estaba lindo, refrescó porque hacía mucho calor. Conseguimos dónde dormir. Hasta mañana. Bueno, día gris. La verdad que dormimos y descansamos súper bien. Ahora a seguir nos vamos a Cajanzas. Por aquí estaba la iglesia donde ayer vinimos un ratito y ahí nos recomendaron dónde dormir. Qué lindo paisaje. Pueblito de la Sierra, otro pueblo del camino de la Estrada Real. Ahora vamos a tomar otra vez camino de Ripio, de Osroa, para ir a Cajanzas. Ahí hay unas cachoeiras y hay un par de cositas para visitar, así que vamos a ir a conocer y seguir rumbo camino a Estrada Real. Comenzamos camino de Ripio. Qué lindos son estos lugares de Brasil. Qué hermosa es la sierra de Brasil. Está bastante huellado, comido por el agua. Llovió bastante anoche, sé que se marcó bastante. Pero por suerte no está hablando el camino, está firme. Lo que vemos acá de estas flores atrás son plantaciones de mandarina, de plantaciones de citro. Naranja, no mandarina. Qué loco, ¿no? Acá en la sierra plantaciones de naranja, la verdad que nunca había visto. ¡Wow! ¡Qué lindo! Miren las sierras como se ven con las nubes. ¡Qué lindo, qué lindo! Mientras no se larga a llover. Que siga así, que está el clima espectacular. Ideal está hoy. Ya veníamos cansados de tanto calor en la playa. No, es que no nos guste la playa, pero en la montaña somos felices. Y las motos también son felices en la montaña. Piedrita suelta, se complica un poquito. Si estuviera sin carga uno va tranquilo, el tema es que con la carga se va sacudiendo todo y de paso se aprecia mucho más el paisaje hermoso que tenemos. Miren lo que son todas estas cosas. Acá ahora tenemos plantaciones de maíz, hace un rato pasamos de citros, acá de maíz. En algún lado yo vi una foto que había un cartel de la Estrada Real, a ver si lo encontramos. Ay, miren aquella hacienda, qué linda. ¿Una iglesia? Crucilia Carranzas. Es una hacienda para mí esto. Facenda Traitura. Acá tiene una casita, creo que es como un almacén. Ahí está el cartel. Sé que Lucas los vio, casi nos seguimos de largo. El antiguo cartel de Estrada Real, un monolito. Y este es el cartel. Acá dice Diamantina, ahí está un mapa.
Oro Preto y baja hasta Paraty. Nosotros no arrancamos de Paraty, arrancamos un poquito más arriba de São Tomás das Letras y estamos yendo para Oro Preto. Después la otra parte de la Estrada Real es la de Diamantina, que va hasta el norte, que calculo que vamos a llegar a hacerlo. Este es el que estamos haciendo, el camino viejo, que va hasta Oro Preto. De Paraty a Oro Preto. Después tenemos Río de Janeiro a Oro Preto, es el camino nuevo. Y de acá para arriba hasta Diamantina se llama el Camino de los Diamantes. Límite municipio Crucilia, Carranza, 27 kilómetros. Acá hay otro monolito, igual. Y abajo la publicidad de Coca-Cola. Como les contaba, esta estrada, esta sería calle, esta ruta, era utilizada por la corona portuguesa para trasladar oro, diamantes. Y esta es la parte del camino viejo. ¿Por qué? Porque antiguamente se usaba este y después se abrió otra, que es el camino nuevo para Río de Janeiro. El camino viejo que llevaba Paraty, que llevaba principalmente oro y también piedras, diamantes, todo tipo de piedras que podían ser exportadas a Portugal, porque prácticamente el 90% de los minerales que se extraían acá se fueron para otro país, para Portugal, para otro continente. Minas Gerais es el cuarto estado más grande de Brasil. Acá es donde empezó a poblarse todo Brasil, donde en realidad empezó a poblarse por portugueses e inmigrantes. Los primeros pobladores fueron nativos. Hay un montón de etnias nativas que fueron esclavizados en su mayoría. La rama está blandongui. Concentración para no caer porque está blando. Bueno, ahora sí. Y como les venía contando acá, fue lo que surgió la fiebre del oro. Una de las fiebres del oro más grandes del mundo fue acá en Brasil, en Minas Gerais, cuando descubrieron que acá había oro y diamantes. Comenzaron a explotarlo. En los buques traían también portugueses esclavos, que muchos de ellos quedaron viviendo acá. Por eso hay muchas personas de raza negra, digamos. Y después empezaron a venir, años después, alemanes, italianos, españoles, a poblar, a colonizar Brasil. Generalmente los nativos, huyendo de toda esta fiebre del oro y de todas estas invasiones, se fueron para el lado más de Mato Grosso, más al lado de la selva. Por eso en la selva todavía hay muchas comunidades aborígenes. Unos caballitos, unos potrillitos. Miren lo lindo que tienen los caminos rurales. Encontrate con estas cosas así. Está con la cría, con los potrillitos. Qué lindo. Allá se ve a lo lejos una cascada Fumaça, decía el cartel. Vamos a ir hasta ahí a ver si podemos llegar cerquita. ¡Qué lindo! ¡Miren este paisaje! ¡Qué hermoso! Ay, me encantan las cachoeiras, la sierra, todo forma un conjunto de que no se puede explicar la felicidad que nos da andar por acá. Miren las piedras como brillan. Parecen diamantes. Impresionante como brillan. Eso es cuarcito, como estaba en São Tomé das Letras, que toda la ciudad era de cuarcito. Es así, no es una piedra dura, salvo que sea un bloque grande, pero si es un pedazo pequeñito se rompen con la mano. Uy, esto parece... va a estar bueno, que va a estar bueno. A ver si cobran entrada, porque es un parque. No sé si tiene instalaciones o se puede entrar libre. Miren qué hermosa la cachoeira. Esta es una parte de la cachoeira, porque allá arriba vemos que está la otra más grande. Como para nosotros, hay unas personas trabajando aquí nomás, pero bueno. No es un parque que cobra entrada ni nada, es solo un camino que desemboca acá. La verdad, miren lo que es. Up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh,
Y llegamos a Carranzas o Cajanzas, como dicen acá. Vamos a ver si conseguimos. Vamos a preguntar en realidad por el tema del pasaporte, que Marcos, un amigo que él conoce bastante Brasil, nos habló de un pasaporte de la Estrada Real que se lo consigue acá y que es gratuito. Creo que tenés que llevar un alimento no perecedero o algo así. Lo podés ir sellando en distintas localidades y creo que al final te dan un certificado. Vamos a ir a consultar a ver si conseguimos algo de eso, averiguar cómo es. Creo que es algo parecido al pasaporte de la Ruta 40 que hay en Argentina, que vos podés ir sellando en las distintas localidades que fuiste pasando. Qué bonito que son los pueblos que pasa la Estrada Real. Son muy pintorescos, muy bien cuidados, tranquilos. Y acá está la iglesia, tenía que estar. En cada camino de la Estrada Real se destaca por eso, por la cantidad de iglesias que tiene. Parte del oro que llevaban a Portugal se quedaba acá, dedicado a las iglesias, a hacer iglesias, a construir más capillas en toda la zona. Nada, la están restaurando a esta, están pintando justo. Qué bonita. ¿Estará abierta o estará cerrada? Qué trabajo el que pinta las cositas. Ah, de color. Yo pensé que estaban pintando blanco. Está pintando de color marrón. Ah, queda más linda de blanca. Sí. Se nota más las piedras. Una restauración. Y acá está el monolito. Otro monolito de la Estrada Real. Río Preto, Diamantina, Río Janeiro y Paraty. ¿Y qué decías vos? Acá estamos nosotros. Ah, sí, todos tenían la flecha más. No, yo no las vi. Sí, todos tenían. Nosotros estamos ahí, donde indica la flecha, ahora. Carranzas o Cajanzas. Esta iglesia se llama Nuestra Señora de la Concepción y se hizo en el siglo XIX y está todo hecho en su base de piedras, como se puede ver. Esta es la municipalidad, sería prefectura que le dicen, y turismo, pero está cerrado. Me dijeron que dentro de una hora y media van a volver, así que seguimos camino. Capaz que vimos en São João do Rei por el tema del pasaporte, que ahí pueden darlo también, así que vamos a ir a averiguar ahí en São João do Rei. Está más o menos unos 80 kilómetros de acá, siguiendo por la Estrada Real. A ver, que vimos un ave acá, rarísima. ¿Dónde? Acá. Miren qué bonita que es, súper alta. Ah, y tiene arriba del pico todas unas plumas. Ah, ya hay otro. La verdad que no tengo ni idea el nombre de la ave. Voy que estoy en segunda, primera, ahora sí. Ahí hay otra. Como verán, ya se terminó el ripio y comenzó más asfalto. Yo no sé si después tenemos más camino de tierra o solo lo que hicimos nomás del camino viejo. Llegamos a São João do Rei. Ay, estas callecitas. Dios, cuántas subidas. No hay que dejar de desacelerar acá porque te vas para atrás de una. Creo que es São João del Rei. Me gusta las calles. Esto ya es una ciudad grande, mucho movimiento, ya es diferente. Hola, qué calor que hace, por Dios. Qué hermosa que es esta ciudad, muy histórica, muy antigua, las calles de adoquines, todas las construcciones antiguas. Está viniendo la lluvia otra vez, igual que ayer, a la noche llovió toda la noche. Bueno, espero que nos deje ubicarnos. Y después sí, que llueva si tiene ganas. Bueno, venimos caminando y a media cuadra de los peajes que encontramos recontra barato por Airbnb. La verdad que venimos usando bastante esa aplicación. Buenos precios. Buenos precios. Puedes hablar con el dueño, incluso te pueden hacer descuento. Y a que a media cuadra, como mucho, se encuentra esta iglesia. Miren lo que es. Iglesia Nuestra Señora do Carmo. Impresionante, qué hermoso. Estamos justo en el medio del centro. Acá hay barcitos, todo antiguo, impresionante. Todas las callecitas de adoquín, todo con colores, hermoso, bien mantenido. No, la verdad, qué hermoso. São João del Rei. Las motos están allá en esa callecita, hay una entrada, la dejamos ahí y el hospedaje está detrás, después lo vamos a mostrar.
ahí al ladito de la iglesia nomás tenemos la plaza, que adivinen qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Tomar mate. Como ya les conté y es normal, al lado de la iglesia un cementerio, pero ahora está cerrado. Es pequeñito parece. Miren allá arriba la fachada, 1836. Y miren la campana de la iglesia hecha de madera. A ver, mañana va a estar abierta y vamos a venir a conocer un poco más. Y llegó la noche y miren lo que es este lugar, qué precioso. Todo con faroles, todo antiguo. Allá tenemos una iglesia y acá tenemos otra. Qué belleza este lugar. Lo que esa noche nos pareció tan hermoso, ese sonido de las campanas sonando, con el paso de los días iba a volver una tortura, ya que estábamos en época de cuaresma y esas campanas iban a sonar hora por hora todos los días. Y nosotros nos estábamos alojando en una casa a una cuadra de la iglesia. Pero no nos vamos a quejar porque estamos en un lugar privilegiado y a la noche nos salvamos que no tocaban la campana, solo que a las 6 de la mañana comenzaban de nuevo. Todo esto que ven acá es oro, todo oro. Todas las figuras de los santos y de Cristo y todo está cerrada porque estamos en cuaresma, pero todas las figuras son tapadas, cubiertas al día de Pascua. Me emociona, ¿eh? Es emocionante. Impresionante. ¿Cuánto de todo acá adentro? Increíble. Y se siente una energía, no sé si buena o mala, pero una energía rara acá adentro. Están ensayando de ser para cuaresma o algo de eso. Para Pascua, sí. Pascua. Es un ensayo impresionante. Ahí hay otra iglesia, más allá hay otra iglesia. Hay tanta historia en cada parte de este lugar, en cada calle, en cada casa. En cada adoquín parece. En cada adoquín hay tanta historia, tanto antigüedad, tanta arquitectura, que la verdad no sabemos por dónde empezar. Así que nos vamos a organizar y mañana se lo mostramos bien. En el video ahora que sigue, que no sea para nosotros mañana, se lo vamos a mostrar bien. Fue la primera locomotora número 1, un carro para transportar presos. El Teatro Sanjuanense, construida en 1918. Otra iglesia, todas las figuras tapadas. Y el candelabro, hay solamente 2, está en el Museo del Louvre. Tiene 2,15 metros de ancho cada pared. Una de las más lindas que conocimos acá en Brasil. Todo de piedra, impresionante.